Cada vez más mendocinos optan por movilizarse en colectivos. Exactamente, diversos motivos, ya lo decíamos en los títulos. Uno puede llegar a ser que te quede cómodo, que sea más práctico, que hayan aumentado las frecuencias, pero sin duda otro más importante tiene que ver con la crisis económica. Sale más barato y la nafta está cara. Para cargarle al vehículo todos los días, del trabajo a la casa, de la escuela. Es la primera que tenés que sacar. Sí. Nafta, seguro, patente, repuestos, neumáticos, playa de estacionamiento. Wow, que hay ítems para sumar, ¿no? Vamos a repasar algunos números que se brindaron desde la Secretaría de Servicios Públicos del Sistema Inteligente de Transporte, particularmente. En 2018, 650.000 pasajeros por día utilizaban el transporte público y en 2023 lo hacen 840.000. Implicó un crecimiento en los últimos 5 años del 29%. Qué notable el impacto de la pandemia. Sí. Ni siquiera el 10% de las personas que viajaron el año anterior, en el 2020, se tomaron un colectivo o pudieron salir a la calle. Y eso que Mendoza fue menos restrictiva. Se le pedía a la gente que no se subiera a los colectivos, que no saliera de casa. Y la gente por temor no se aglutinaba, ¿no? Sí. En el 2021 se recuperó un poco, 640.000 pasajeros lo hacían por día. En el 2022, 750.000 pasajeros por día. Es decir que en el último año creció 12%. 12% la cantidad de pasajeros que eligen en la provincia de Mendoza el transporte público. Pero el crecimiento ha sido sostenido. Mira, vos señalabas, de este año a este año el 12%. Sí. Y de este año a este año debe estar en el 16% aproximadamente. Similar. Sí, sí, es un crecimiento sostenido. Y aquí también indudablemente puede servir de plafón en el análisis el tema de la crisis económica. Seguro que sí. Y tal vez, ¿sabés qué se me ocurre, Vani? Lo Decime. comparto con nuestros amigos en casa. Después de la pandemia, esta posibilidad de hacer horario corrido le permitió al que tenía que venir en auto 4 veces por día al centro porque no llegaba a almorzar, a descansar, a estar con los chicos, decir, me tomo un micro a las 9 y me tomo el otro micro a las 6 de la tarde. ¿Qué voy a andar manejando? Totalmente. ¿Dónde lo dejo? Me parece, un comentario que se me ocurrió. Es que han cambiado algunos Sí, hábitos, los hábitos, es cierto, y todo influye. Mirá estos otros datos que te vamos a compartir a continuación. Los realizaron desde la Fundación Colsecor, desde la provincia. Es una fundación de la provincia de Córdoba que hace todo tipo de estadísticas y relevamientos relacionados sobre todo a la inflación, pero también el de los medios de transporte más utilizados en la Argentina. El 47% utiliza el vehículo como primer medio de transporte, sigue estando en primer lugar, es un lugar que tiene ya desde hace muchísimos años. El 30% elige caminar. Está en segundo lugar, lo comparte ese segundo lugar con los colectivos. Y esto es en ciudades como las nuestras, de más de 100.000 habitantes. Porque en ciudades más chicas este gráfico cambia. Bueno, claro, las proximidades son distintas. El 26% elige como medio de transporte la bicicleta, el 17% la motocicleta y apenas el 11% elige el taxi o el remis. Son porcentajes complementarios. Una persona que un día salió caminando, otro día puede ir en colectivo, por eso no suman 100 esta lista que te estamos mostrando. Hablando de los taxis, ahora lo vas a escuchar en la crónica. Pasa algo muy particular. Creció la demanda del transporte público y bajó la de los taxis y los remises. Vas a escuchar a los dos sectores, a los usuarios de colectivo y a los taxistas, que están esperando que de alguna forma se reactive esa demanda que cayó y además están pidiendo una mejor tarifa que llegaría después de las elecciones provinciales. El transporte público de Mendoza atraviesa un periodo de demanda histórica. Creció casi 200.000 pasajes por día en los últimos 5 años. Desde el gobierno destacan los beneficios del sistema. Desde que tenemos medición, desde el año 2010 hasta la actualidad, estamos en un récord histórico de utilización del transporte público. Hemos llevado el transporte a lugares a donde antes no estaba, a donde no llegaba, y hemos incrementado muchos servicios en lugares en los que tenían poco servicio. Yo sé que acá no lo vemos, pero no es una realidad que se repite en todo el país. Hoy hemos tenido paros en todo el país, todo el tiempo, y Mendoza siempre funcionó. De hecho, funcionó en la pandemia, pudimos seguir trabajando. Los usuarios, por su parte, atribuyen este crecimiento a la crisis generalizada y el ahorro que implica viajar en colectivo. ¿Usted qué cree? ¿Que es por la situación económica que más gente elige el colectivo? Seguramente porque a 70 pesos
viaja con varios kilómetros, que es imposible. Echarle 15 lucas a la camioneta es andar 3-4 días. Así que no... Es lógico que la gente esté haciendo economía por ese lado. Sí, mucho en el colectivo. ¿Tomás colectivo habitualmente? ¿Lo haces de siempre? Para ir al pre y para ir a trabajar. Si tuvieras que ir en taxi, ¿lo pudieras pagar? No, porque tiene mucho... Está caro. Sí. Y como contracara se siente la baja en los viajes en taxis y remises. Desde el sector aseguran que tras la devaluación la frecuencia bajó 30%. ¿Ha notado menos cantidad de pasajeros últimamente? Sí, por supuesto. Se nota mucho la baja de trabajo, sí, absolutamente. ¿Cuesta llegar al número que se necesita? Que hay que trabajar muchas más horas para poder completar lo del auto, más lo que podamos llevar a casa. Todo el mes de agosto estuvo flojísimo y septiembre no arranca, no avanza. ¿Cuesta llegar al final del día, hacer lo que se debe hacer? Sí, muchísimo. Se prevé que la tarifa de los taxis aumente luego de las elecciones provinciales tras realizarse una audiencia pública. Desde el gobierno, además, entienden que hay que trabajar para mejorar las unidades. ¿Qué margen hay para aumentar? ¿Cómo repercute un aumento de tarifa? Lamentablemente, sabemos que al usuario le va a golpear el bolsillo de una manera dura, pero se nos hace muy difícil a nosotros poder prestar la actividad en estas condiciones. Pero ahí en el taxi tenemos un doble problema, que también la tarifa del taxi es el sueldo del conductor de taxi. O sea, no solamente el dueño del vehículo, sino también el conductor que va a un porcentaje de esa recaudación. Si yo estoy 4 o 5 meses con la misma tarifa, cuando me aumentó, como les decía, el combustible cada 15 días, cuando me aumentaron todos los repuestos, cuando el mantenimiento es cada vez más caro, obviamente que eso se va retrayendo de la capacidad del... Entonces, el taxista no escapa a la situación general. Tenemos que mejorar la tarifa y también tenemos que hacer, digamos, una política clara para que puedan mejorar las unidades también.